Bendiciones. Qué bueno poder llegar hoy, martes 13 de agosto, al final pues de este trimestre de los grupos de conexión. Y qué mejor forma de hacerlo que terminando hablando de la persona del Espíritu Santo. Estoy agradecido con Dios por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de cada uno de los que se han mantenido fiel en cada uno de los grupos de conexión durante estos 3 meses aprendiendo sobre la persona del Espíritu Santo. Lamentablemente no hemos podido terminar todo el material. Vamos a terminar hoy el trimestre respetando el calendario, pero vamos a tener las próximas semanas que vamos a estar libres. Voy a estar subiendo cada semana un track con una enseñanza que nos va a ayudar a reforzar, a terminar ver algunos dones y reforzar algunos aspectos importantes sobre la persona del Espíritu Santo. Hoy vamos a terminar este trimestre hablando del don de sanidad, del don de sanidad. Pero antes, ¿qué les parece si oramos para presentar este tiempo delante del Señor para que sea el Espíritu Santo quien nos traiga la revelación necesaria y que podamos tener hambre y deseo de aprender lo que Él quiere mostrarnos, ¿sí? Dios y Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú has sido fiel, porque nos permites reunirnos hoy martes para terminar este trimestre de los grupos de conexión. Te pedimos que tú bendigas esta reunión, bendigas a cada uno de los que ha llegado, de los que tiene un corazón dispuesto, aún aquellos que están viendo esta enseñanza tal vez en otro momento. Te pido que tú les hables, que tu Espíritu Santo les ministre, les enseñe y que todos podamos, Señor, anhelar, ser llenos, revestidos de poder de lo alto y poner esos dones, esas capacidades especiales que da el Espíritu Santo al servicio del cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Dios. Llevamos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia y nos disponemos a aprender lo que tú nos quieres mostrar en esta noche. Amén y amén. Muy bien. Vamos a ver el don de sanidades y vamos a repasar lo que dice 1 Corintios 12. Y vamos a leer solamente el versículo 9 y 10 para tener una idea clara. Dice 1 Corintios 12, 9 dice: a otro el mismo espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Hoy vamos a estar hablando del don de sanidad. Este es uno de los dones que más beneficia al hombre en su vida. De los 9 dones, es uno de los más aceptados por la iglesia en general. Siempre hay algunas discusiones y debates sobre el don de lenguas, sobre el don de interpretación de lenguas, sobre el don de profecía. Pero el don de sanidades es un don que en términos generales es aceptado por la iglesia. Y bueno, el hecho de que la iglesia lo acepte o no lo acepte no le quita eficacia al don, ¿verdad? Porque es un don del Espíritu Santo. Nosotros los seres humanos necesitamos tener la fe para creer en las manifestaciones y en las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos dejó. ¿Para qué? Para el funcionamiento, para la edificación y para el fortalecimiento de la iglesia. Ahora, este don, el don de sanidad, es el don que más manifestó Jesús a lo largo de su ministerio terrenal. Incluso es la primera instrucción ministerial, por decirlo de una forma, que Jesús le da a los discípulos después de que prediquen el evangelio, claro está. Miramos lo que dice Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8. Dice: Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepras y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Una de las cosas que nosotros debemos entender cuando estamos hablando de dones, recordemos que estamos hablando de ¿qué? De una capacidad sobrenatural que viene y que proviene del Espíritu Santo. Es decir, cuando estamos hablando de sanidad, estamos hablando de que el Espíritu Santo interviene de manera milagrosa para traer
sanidad. En la ejecución, en la actividad del don de sanidad, no hay intervención humana, no hay aplicación de los conocimientos médicos o de habilidades humanas especiales, sino que es la operación sobrenatural del Espíritu Santo por medio de la manifestación de uno de los regalos, de uno de los dones, en este caso, el don de sanidad, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo quiere derramar, escucha bien esto, el Espíritu Santo quiere derramar el don de sanidad sobre su iglesia de forma deliberada, tal y como Él lo prometió. Mira lo que dice Juan 14:12. Les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Jesús está diciendo que toda la gente que Él sanó, de las diversas enfermedades que encontramos en la Biblia, en los evangelios, donde vemos a Jesús, dice que le traían las multitudes, venían, dice la palabra que el Señor tenía compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y que el Señor de en medio de esas multitudes sanaba a los que estaban enfermos. Esa misma manifestación y aún mayor, dice la palabra, que Dios quiere traer y quiere manifestar sobre tu vida, sobre mi vida, para que podamos operar bajo la influencia, bajo el poder de esta capacidad especial, que es el don de sanidad para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, generalmente, cuando veíamos a Jesús sanando a los enfermos, había un denominador común, había algo que lo movía. ¿Qué era? La misericordia y la compasión. El don de sanidad y el don de sanidad es un don que está muy ligado a la compasión y a la misericordia. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esa relación íntima con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cuando somos llenos de poder de lo alto y Él empieza a poner el sentir del Padre en nuestro corazón, empezamos a sentir como Dios siente y el Señor empieza a poner misericordia y empieza a poner compasión por nosotros. Entonces tú empiezas a notar que cuando tú estás en un lugar y ves a una persona enferma, tu corazón se conmueve. Tal vez antes lo veías y decías, ok, pero sientes en esta oportunidad, cuando el Espíritu Santo está en tu vida, cuando has sido lleno del Espíritu Santo, ya no solamente lo ves y dices, ay, pobrecita esa persona, sino que empieza a nacer en ti una inquietud por, yo puedo hacer algo por esa persona. Yo puedo ser un instrumento para hacer algo. Y el tema está en dar el paso. El tema aquí está y radica en dar ese paso, a no quedarme solamente mirando de lejos, sino tener el valor, llenarnos de valor, entender que lo que hay en nosotros es poder de lo alto, es el Espíritu Santo, y atrevernos a orar por esa persona que vemos ahí y que así hemos sido movidos por el Espíritu Santo a orar por ella porque se encuentra enferma. Siempre en la manifestación de los dones, escuche bien esto, hay una interdependencia entre Dios y el hombre. Los dones y la manifestación de los dones, siempre va a haber una interdependencia. ¿Por qué? Porque el hombre depende del poder de lo alto para poder manifestar los dones y para ver las maravillas de Dios ocurrir. ¿Cómo nosotros vamos a orar por los enfermos? ¿Cómo hemos de orar por los enfermos? Es bíblico, escúcheme bien esto, es bíblico que nosotros impongamos la mano sobre los enfermos y que los enfermos sanen. Mire lo que dice Marcos 16, 17 y 18. ¿Qué está en Marcos 16, 17 y 18? La gran comisión. Esa misma que encontramos en Mateo 28, 19, 20. Pues en el libro de Marcos la encontramos en el capítulo 16, en los versos 17 y 18. Y mira lo que registra el evangelista aquí. Dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán.
Esto es lo que nos interesa del versículo en este momento. La imposición de manos para al momento de orar por los enfermos. Es bíblico. Es bíblico que nosotros impongamos la mano sobre una persona que está enferma y oremos declarando la sanidad. Entonces, es deber de todo hijo de Dios orar por los enfermos, creyendo que el Padre quiere sanarlos. Debemos atender, gente, de verdad, prestar atención a lo que nos enseña la Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 11, en el verso 24. Dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Hay una promesa. Ojo con esto. Quiero que podamos entender el contexto de la activación del don de sanidad en la vida de una persona. Hay una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que Dios sana a los enfermos. El Señor dice, van a poner la mano sobre los enfermos y los enfermos van a ser sanos. El Señor desde antes en el libro de Isaías cuando profetiza dice que el Señor fue herido por nuestras rebeliones. Él, ¿verdad? Él murió por nuestra sanidad en la cruz del Calvario. Él cargó con la enfermedad en la cruz del Calvario. Y el deseo del corazón de Dios es sanar a los enfermos, que los enfermos sean sanos. Entonces, ¿por qué hago mucho énfasis en esto? Porque muchísimas veces nos encontramos que cuando la gente ora por un enfermo, termina con una frase lapidaria, termina con una frase que es completamente errada y que se utiliza mucho al momento de orar por los enfermos y al momento de terminar la oración, después que hemos impuesto la mano sobre la persona que está enferma, que hemos orado por él, que hemos declarado la sanidad, terminamos diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, si es tu voluntad que sea sano. Amén. Hermano, cuando hacemos eso le estamos quitando toda la fe a nuestra oración. Le estamos quitando toda la fe. Esa es mi opinión. Le resta toda la fe cuando digamos, Señor, que se haga tu voluntad. Porque tú no necesitas decirle a Dios que se haga tu voluntad para que Él haga su voluntad. Él va a hacer su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y Él manifestó que Él quería sanar a la gente que está enferma. Ahora, ¿se sanan todos los enfermos por lo que oramos? No, no se sanan todos los enfermos por lo que oramos. Pero no quiere decir eso que nosotros tenemos que cuestionar o tener dudas si eso no es la voluntad de Dios. Eso lo sabe el Señor. Esto ocurre muchas veces porque nosotros todavía tenemos temor a pasar vergüenza. Tenemos temor de orar por una persona diciéndole, quiero orar por ti para que el Señor te sane, porque yo creo que Dios te puede sanar y que nosotros hagamos la oración y pongamos la mano sobre esa persona y cuando terminemos de orar, la persona no se haya sanado. Y entonces digamos, uy, la gente va a pensar que yo soy un charlatán, que yo soy un impostor, que en mí no está el poder de Dios. Hermano, no te preocupes por eso. Haz tu trabajo es orar por los enfermos. Tú no tienes el poder ni tienes la capacidad de sanar a nadie. Tú no lo tienes. El poder viene de Dios. El poder viene del Espíritu Santo y Él hace como Él quiera. Entonces tú tienes que orar. ¿Cuál es tu trabajo? Orar con fe y orar creyendo que el Señor puede y quiere sanar al enfermo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Ahora, si la persona no sana, no te desanimes. Porque hay gente que empieza a orar por enfermos, ora por uno, no se sana, ora por otro, no se sana, ora por otro y se muere. Y se le quitan las ganas de orar por los enfermos. No te canses de obedecer algo que el Señor mandó, porque en el momento que menos tú te imaginas, Dios va a honrar tu fidelidad y Dios va a activar ese don en ti y vas a tener el gran privilegio de ver a Dios obrando
sanidades poderosas en la vida de hombres y mujeres. Vas a ver a Dios sanando enfermedades incurables. Vas a ver a Dios obrando milagros de sanidad sobre personas que habían sido desahuciadas. Cuando los médicos habían dicho ya no se puede hacer nada, le queda una semana, le quedan 2 meses, estamos solamente esperando el final. Tú llegas, oras creyendo, hermano, y Dios es capaz de levantar a la persona de esa cama. Porque el Señor, el deseo del corazón de Dios y uno de los regalos que Dios nos dejó fue la capacidad para, por medio del Espíritu Santo, ver sanidades ocurrir. Recuerda bien esto, no es tu obra, es la obra del Espíritu Santo a través de tu vida. El Espíritu Santo ejercita el don de sanidad por medio de la fe de quien está orando. Más la sanidad depende más de la fe de aquel que está orando que la fe de aquel enfermo. Es lo que quiero decirte con esto. Porque muchas veces hay gente que no se sana de una enfermedad y lo que hacen mucho es que le trasladan la carga de responsabilidad al enfermo y le dicen, uy, es que no tuviste fe. ¿Qué pasa cuando estamos orando por una persona que está en coma, que está inconsciente en una cama de hospital? ¿Qué pasa en ese momento? Alguien que no puede, que está tan débil, que ni siquiera está consciente de lo que está sucediendo. Entonces Dios no lo va a sanar porque tal vez él no está en una condición en la que puede tener fe. Hay un pasaje bíblico que derriba por completo ese argumento. Y es el pasaje que todos recordamos cuando los 4 chicos agarran a un paralítico, lo ponen en una camilla y lo llevan a la casa donde estaba Jesús. Que ellos llegan, no hay lugar por donde meterlo. Ellos suben al techo de la casa, abren un boquete en el techo, bajan al paralítico en la camilla. Y dice la Biblia que cuando Jesús ve esto, dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quién? De esos 4 hombres que hicieron todo lo posible por llevar a ese paralítico hasta ese lugar. Y Dios honró la fe de ellos, no honró la fe del paralítico. Cuando el Señor sana en el estanque de Betesda al paralítico y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él dice, mira, lo que pasa es que yo cada vez que el ángel desciende, otros son más rápido y no hay quien me meta al estanque. Este hombre no estaba diciendo, Señor, yo tengo fe, quiero ser sano. No, de ninguna forma. De ninguna manera. Él estaba sumido en su decepción, estaba sumido, pero el deseo del corazón, la compasión del Padre, la misma compasión que movió a Jesús a ir hasta ese estanque, a sanar a ese paralítico, es la misma compasión y la misma misericordia que arde en el corazón de Dios hoy. Y ese mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús cuando sanó al paralítico es el mismo Espíritu Santo que ahora habita en ti para que tú puedas orar por los enfermos y que los enfermos puedan sanar. Entonces, no te enfoques en la fe de aquel por el cual estás orando. Enfócate en creer tú. El Señor dice, si creyeren, Marcos 16, ¿verdad? Marcos 16, 17. Dice claramente, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. A los que creen. Entonces lo que necesitamos nosotros es creer en el poder de Dios. Creer que Dios quiere derramar sanidad sobre la gente. Y creer que el Espíritu Santo tiene esa capacidad especial. Esa capacidad sobrenatural que es el don de sanidades para dártelo a ti. Para que otros puedan ser sanos, para que otros puedan ser sanos. Ahora, la imposición de manos es importante, pero hay ocasiones en las cuales, por las circunstancias en las que te encuentras, no vas a poder imponerle la mano a una persona. Por ejemplo, tienes que orar por alguien que está en un hospital y tú estás lejos y no puedes llegar. No vas a decir, no, es que mira, no puedo orar por él porque él está en un hospital. Recordemos el pasaje de Jesús cuando oró por el siervo del centurión. Recuerda
que le dijo, solamente da la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Y de igual manera, recuerda el pasaje de Hechos capítulo 5, versículo 15, cuando dice que los apóstoles estaban haciendo milagros, estaban haciendo señales, cosas maravillosas estaban ocurriendo. Y dice que la gente sacaba a los enfermos y los ponía a la orilla del camino para que cuando Pedro pasara, solamente su sombra tocara a los enfermos y los enfermos fueran sanos. Desde ahí de donde nace esa canción conocida por todos nosotros, que por la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Por la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. ¿Y cuál era el espíritu del Nazareno? El Espíritu Santo. Entonces, orar por los enfermos, no importa que esté en otra nación, declara la palabra de sanidad. Y para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. Ahora, si tienes a la persona cerca, tampoco seas perezoso. Hay veces que tenemos a un familiar, a un vecino, al padre, al hermano, al hijo de un compañero de trabajo, de un compañero de estudio, y está enfermo, y el Espíritu Santo pone en nosotros una carga de ir y orar por esa persona. Pues ve y pon la mano sobre él y ora para que el milagro ocurra. ¿Y qué hace cuando nosotros estamos frente a la persona? Imponemos la mano sobre la persona y las personas reciben la sanidad. Ocurre lo siguiente, que se reduce el margen de posibilidad de que la persona pueda adjudicar esa sanidad a otra cosa que no sea el poder del Espíritu Santo, que sea el poder de la sangre de Cristo vertida sobre sus heridas y que reciba la sanidad. Entonces, por eso es importante imponer la mano sobre los enfermos en la medida de lo posible. Sacar un tiempo, ir y orar por las personas enfermas. No tengas temor de orar por los enfermos. Y tú dirás, pastor, es que mire, yo hay veces que me he sentido movido a orar por alguien, pero es que no sé si ya el Espíritu Santo me bautizó. Entonces no me atrevo porque no vaya a ser que esté haciendo algo impropio, que esté orando por un enfermo sin tener al Espíritu Santo y entonces eso sea algún pecado, sea algún problema. Ojo con esto. Marcos capítulo 16, versículo 17 dice: estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. Es decir, una persona que cree es una persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo. No quiere decir que ha recibido el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, pero desde el momento que crees, eres candidato para poder orar por enfermos y que enfermos sean sanos. Entonces, no importa cuánto tiempo tú tengas de estar caminando con Dios, si tú crees en Jesucristo, puedes orar por enfermos y puedes declarar sanidad sobre ellos y Dios te puede utilizar como instrumento para que esas personas reciban el milagro de sanidad. Bueno, espero que haya sido esto de bendición. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta sobre el don de sanidad, puedes entrar al canal de YouTube, La Semilla que Transforma Vidas, del pastor Leonardo Paul. Y puedes ahí dejarme algún comentario, lo reviso y pudiera, pues en el próximo track, en la próxima enseñanza que grabe, te pudiera contestar tu interrogante. Quiero orar y espero que se pueda abrir un periodo de preguntas, de aportes sobre este don, el don de sanidad, y que pueda ser de bendición. Los dones que nos hacen falta: el don de fe, el don de milagros, el don de discernimiento de espíritu. Esos dones los vamos a estar viendo pues en track que voy a estar subiendo, algunos track que voy a estar subiendo en las semanas próximas abordando estos temas y que yo sé que va a ser de edificación. Así que oremos para darle gracias a Dios. Padre, te bendigo a la vida de cada uno de los que está ahí. Señor, empodéranos, danos la capacidad de creer, danos la fe necesaria para orar por los enfermos, creyendo de que tú puedes y quieres sanarles, Dios, porque para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de los imposibles. Señor, tú eres el Dios que hace todas las cosas posibles y el deseo tuyo es que la gente pueda ser sana,
que tu iglesia pueda recibir sanidad y que aquellos, Señor, que no te conocen puedan creer por medio de las señales que vean que hacen tus hijos. Bendecimos a cada uno de los que se ha conectado, Dios, y sigue cumpliendo tu propósito, sigue cumpliendo tu plan en la vida de tus hijos. Y gracias por este tiempo hermoso. Te damos gloria y honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gente, ha sido una bendición. Nos vemos a mediados del mes de septiembre, cuando vamos a estar empezando con el último trimestre del año 2024 de los grupos de conexión. Recuerda bien, Maranata, Cristo viene. Nos vemos pronto. Chao.